Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. En esta ocasión voy a hacer un video especial para apoyar los dos últimos videos que realicé en cuanto a este tema que es muy controversial, muy polémico, de estudio de la Biblia. El tema sobre si la salvación en Jesucristo puede perderse o no puede perderse definitivamente. Y como los cristianos que hemos conocido a Dios en espíritu y en verdad, entendemos, hay grupos de hermanos cristianos que sí son del Espíritu Santo y afirman, y con algunos textos bíblicos que pareciera ser que eso es lo que significan, pareciera ser que nunca se pierde la salvación si los tomamos literalmente los textos, es decir, si no hacemos una exégesis con inteligencia espiritual, con la revelación divina que Dios promete a todos sus hijos, y que estemos en el misma mente de Cristo, en el mismo sentir y en las mismas cosas que Dios revela, o sea, que de eso debemos de estar todos igual. Bueno, lamentablemente cuando seguimos doctrinas de siervos de Dios que ellos quieren enmarcar y encuadrar las doctrinas de Jesucristo y de los apóstoles, que es el único fundamento que en Efesios 2:20 nos dice Dios, el fundamento es Cristo, la piedra angular, y sus apóstoles y sus profetas. Y de esto importante es que entendamos que todos los hijos de Dios, por la unción del Espíritu Santo, nos es revelada el conocimiento de su palabra en un proceso ascendente en crecimiento en la mano de Él. Entonces, tomar a veces textos tan literalmente para afirmar una doctrina que está basado en reformadores, en siervos de Dios de otros siglos, y que lo único que crea es crear división y condenación hacia otros grupos que también tienen al Espíritu Santo, que gozan de toda la libertad del Espíritu, del mover del Espíritu, de los dones espirituales, de las profecías, de los milagros, de las sanidades, de maravillas, de los dones de Dios, y que en estos grupos que Dios se ha manifestado revela que sí se pierde a través de los textos bíblicos, obviamente, nos revela el Espíritu Santo que sí se pierde y nos da testimonio de muchas maneras en nuestra práctica en las iglesias, en la vida ministerial en las iglesias. Vemos el fruto de aquellos que Dios da testimonio que no se fueron con Él porque lo revela a sus profetas. Bueno, entendemos que hay grupos de hermanos que no creen, que son cesacionistas, que no creen en los dones del Espíritu Santo estén ahorita, no creen en ciertos ministerios. Bueno, la falta de fe de ellos no les va a dar, no les va a Dios a dar, porque dice Santiago que si pedimos pero sin fe, Dios no nos va a dar nada. Que tenemos que creer lo que está escrito para que Dios nos lo dé. Entonces, si no creemos lo que Dios nos dice, pues Dios no nos va a obligar a creerlo. Tenemos que creerlo, tenemos que ser humildes. Pero cuando seguimos ya doctrinas establecidas por gente que no son los apóstoles, aunque estén hablando de la doctrina de los apóstoles, tenemos un grave problema si el mismo Espíritu Santo no es quien está confirmando cada doctrina en nosotros. Y especialmente en líderes, en maestros, en pastores, que ellos tienen el don de enseñanza, tienen el don de ciencia, entonces tienen el don de la palabra porque Dios los ha equipado para enseñar correctamente al pueblo, eficientemente al pueblo. Y lamentablemente cuando se apoyan ellos en doctrinas de la historia, que no son de los apóstoles, sino de personas que tenían problemas y lo manifiestan en sus vidas también, de interpretaciones o de acciones que por fe no deberían estar haciendo, eso denota que podían haberse equivocado también en establecer sus propias interpretaciones y cuadrar y enmarcar ciertos textos para abrir una doctrina donde dice, si no te pareces a todo esto que está aquí, no eres de Dios. Es tremendo. Cuando Dios tiene un panorama muy amplio, mucho más amplio que el que ellos encerraron en el tulip, o sea, en las 5 enseñanzas que ellos dan de cómo podemos testificar de las doctrinas de la gracia. Y aunque en ciertas cosas están en lo correcto, el problema es que eso los hace ser, de alguna manera, tener una idea que no es la que la Biblia establece. Y segundo, que es muy grave, hacer juicio contra sus propios hermanos que son comprados y lavados con la sangre de Cristo, que son guiados por el Espíritu de Dios, pero como no viven lo que ellos creen, los juzgan, tú no eres de Dios, a ti te está llevando un espíritu de error,
blasfeman contra el Espíritu Santo. Los milagros y las sanidades que hacen son del diablo, porque ustedes no están siguiendo lo que estas 5 leyes dicen, o estos 5 tratados dicen, o lo que estas 5 doctrinas de la gracia dicen y establecen. Como tú no estás igualito a esto, entonces otro espíritu de error, porque no eres igual a mí. Es terrible eso. Nos da tristeza porque nosotros, gracias a la revelación de Dios, al amor de Dios y al mover de Dios, Él nos ha enseñado a todos sus hijos que sí gozamos de la libertad del Espíritu en su plenitud, en el sentido de entender la Escritura por su misericordia y por el propósito para el que nos ha llamado para enseñar esta Escritura. En nosotros y en nuestras congregaciones entendemos claramente del por qué estos hermanos no creen en esto y que por qué se aferran a su doctrina, independientemente que acá haya también muchos errores. La cuestión es, no podemos decir que aquel hermano eso no es de Dios, porque no se cuadra a lo que hombres de la Reforma establecieron, que eso es lo único que se cuadra, ¿verdad? Y eso es lo terrible. Pero bueno, en contestación a estos 2 primeros videos, ya diste introducción. Hay unos hermanos bautistas que me han escrito y hay otros hermanos, hay un hermano especial, creo que se llama Iglesia Reformada, el movimiento en el que está. Son hijos de Dios, definitivamente el Espíritu Santo me confirma que son hijos de Dios. La diferencia es que ellos están muy cuadrados en su creencia y en su teología, y ellos piensan que nunca se pierde la salvación, que todos los que se pierden es porque nunca fueron hijos de Dios, que todos los que estuvieron años en la iglesia y no dieron hasta el fruto de perseverar como santos es porque no eran hijos de Dios, y ese es un terrible error. Pero bueno, la cuestión es que ellos me debatan algunos textos que quieren que los alinee o los armonice con lo que yo predico de que sí se pierde. Y lo voy a hacer con el favor de Dios, con la misericordia de Dios, hacer lo más que pueda, porque pues obviamente no soy probablemente el mejor para esto, pero sí soy alguien que goza de la verdad de Dios para poder hablar de esto en una medida. Habrá quien lo pueda hacer de una medida mayor, gloria a Dios por esos siervos, pero en este caso se me pide y se me demanda a mí la razón de mi fe, y la voy a aclarar en este video. Estoy poniendo en pantalla los versos que me escribe un hermano para que yo armonice, porque ellos con estos versos aseguran que la salvación no se pierde. En Romanos 11:29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Filipenses 1:6, estando persuadido que el que comenzó en nosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Juan 6:38, la voluntad del Padre es que Él me envió, que todo lo que me diere no lo pierda, que yo lo resucite en el día postrero. Juan 10:26, y mis ovejas oyen mi voz, están en mi mano, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Primera de Pedro 1:5, son guardados con el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser. De estos textos voy a armonizarlos para yo poder y seguir refutando y confirmando que la salvación se pierde aún y sobre estos textos, que literalmente si yo los tomara y nada más lo leyera y eso fuera la verdad, o sea, si nada más lo que dijera el texto fuera ya, entonces yo tendría que creer cuando Cristo dice, el que cree en el Hijo de Hombre ha pasado de muerte a vida eterna. ¿Cuánta gente no cree en el Hijo del Hombre? ¿Cuánta gente no cree en Jesucristo en falsas doctrinas? ¿Cuánta gente no cree en Jesucristo en la doctrina verdadera? Cree que Él es el Hijo de Dios, cree que Él murió en la cruz, cree, y no camina con Él, y no da frutos de justicia, y no da frutos de santidad. Nada más que allá con estos hermanos dicen es que no es un elegido, no es un predestinado, porque no perseveró, porque resiste a la gracia, y los que sí son elegidos no resistimos a la gracia. Es terriblemente equivocado, pero bueno. Y nosotros que hemos vivido esta experiencia y también como pastores y también como ovejas en su tiempo entendemos que caemos de la gracia, que fallamos y que Dios nos restaura y que Dios nos levanta y que Dios nos exige que velemos y que Dios nos dice levántate porque te pueden quitar tu corona y todas esas cosas nos lo dice el mismo Espíritu y Él nos está ayudando. Y luego ministrando, Él nos dice que cuidemos a las ovejas porque unas se van a desviar de la verdad y se van a perder. El mismo Espíritu nos dice eso. Entonces es terrible negar una verdad en la cual vivimos desde que nos convertimos hasta este momento, que ya son muchos años, y que también están millones de hermanos bajo esta dirección del Espíritu. Y nosotros no hacemos diferencia con nuestros otros hermanos. Nosotros no decimos que ellos están bajo condenación porque no nos ven bien, porque creen que estamos con doctrinas heréticas, porque creen que estamos perdidos.
porque nosotros sabemos en quién estamos y por quién estamos y a dónde vamos. Entonces no nos preocupa lo que ellos piensen, mas sí nos entristece porque no nos dejan acercarnos más a ellos, no nos dejan estar más unidos. ¿Y qué es lo que Dios desea? Eso, la unidad. Pero bueno, Dios es el que nos ayudará a unos y a otros para que lleguemos a la plenitud de esa unidad. Empecemos con este estudio, tomando el primer texto que me dicen los hermanos que lo alinee o lo armonice con mi teología o con mi forma de decir que sí se pierde mi aseguranza de que se pierde la salvación de Cristo. Juan 10:26, pero ustedes no creéis, le decía Cristo a los fariseos, porque ustedes no son de mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Repito, si yo sacara este texto nada más así, todos estos textos en este pasaje, pues diría que es imposible que alguien la arrebate de la mano de Dios, que es imposible que perdamos la vida eterna. Leyendo esto yo también me quedo convencido. El problema es que no puedo limitar a esto. Es como si yo, cuando Cristo dice, el que no come mi sangre, bueno, bebe mi sangre, y el que no come mi carne, no tiene vida eterna en él. Pues es lo que creen en la religión de enfrente, en las que están engañados, que tienen que estar comiendo transubstanciación, que el pan se convierte en la carne de Cristo y que el vino se convierte en la sangre, en los glóbulos rojos de Cristo. Tanto así que el sacerdote Pedro Núñez, un gran teólogo y maestro grande de ellos y teólogo de ellos, dice que en los cristianos católicos circulan en el aparato circulatorio, circula la sangre de Jesucristo. Así lo dice, yo tengo videos donde él declara eso en sus enseñanzas. Bueno, en este terrible error de enseñanza y error de interpretación bíblica, es porque no está ahí el trasfondo espiritual, no está ahí la presencia de la revelación de Dios, en cuanto sabemos que es una figura comer su sangre. Lo que nos está diciendo, el que no participa de mi sacrificio en la cruz, el que no participa de esa sangre derramada y de esa carne destruida, porque yo lo hice por ustedes, el que no toma parte de eso, no lo toma para sí eso, no tiene parte conmigo. Es lo que él dice, Cristo, en aquel pasaje. Pero no está diciendo que comamos la sangre ni comamos la carne, que para esto ya él no es carne, no es sangre. Él es todo santo, es Espíritu Santo en el cielo a la diestra del Padre. ¿Cómo que seguir comiendo su carne y su sangre? O sea, obviamente que es figura. Igual aquí, dice, están en mi mano, nadie las va a arrebatar. Entonces, ¿cómo lo voy a armonizar que si se pierde la salvación? Como todas las promesas de Dios, como todas las promesas de Dios. Dice que si perseveramos en la fe, que si nos mantenemos en la fe hasta el fin, entonces obtendremos la salvación de nuestras almas. Si perseveramos ahí, lo que pasa es que ellos pusieron otra doctrina, que Él te persevera a fuerza hasta el fin como santo, que eso es lo que denota que eras una verdadera oveja, y todos los que se quedaron en el camino no lo eran, pero no es así. Hay muchos que se quedan en el camino y sí lo eran, pero obviamente desfallecieron. Entonces aquí la cuestión es que tomando este solo texto, bueno, ¿qué quiere decir? Aplicándolo yo a mi enseñanza de que sí se pierde la salvación, de que Dios me promete a mí Jesucristo y me dice, mira, mis ovejas oyen mi voz, me siguen, yo las conozco, yo no les voy a decir el día del juicio, no te conocí, no te conozco, como le dice a las 5 vírgenes insensatas, no las conozco, como le dice a los que echaban fuera demonios que eran de él sus siervos, nunca te conocí. O sea, no les va a negar delante del Padre, no los va a negar, porque siempre estuvieron en su mano, siempre estuvieron injertadas en la vid verdadera, siempre fueron pámpanos que llevaron fruto sobre fruto sobre fruto, no fueron pámpanos que se secaron, es decir, no fueron las 5 vírgenes insensatas, se mantuvieron como las prudentes, esas son las que está mencionando él aquí. Es decir, Dios me promete que si yo soy fiel y muero a mí mismo, tomo mi cruz y camino con él todos los días, no habrá nadie ni nada que la arrebate de su mano, ni habrá nada que me quite la vida eterna. Nada, nadie. Si permanezco ahí, en la vid verdadera. Por eso hay otros pasajes, hay otras parábolas, hay otros contextos, hay otros ejemplos apostólicos en las cartas apostólicas, en la práctica de esta verdad, para ver que sí se pierde, para ver que hay que permanecer,
para entender que es un riesgo no cuidarla con temor y con temblor. Pero no en este texto ya hacer la doctrina de que jamás. Muy bien. Dice, para confirmar esto, Lucas 9:57. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y le dice Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre, o sea, yo Jesucristo, no tengo donde recostar siquiera la cabeza. Entonces dice, y dijo a otro, Jesucristo le dice a otro, llamamiento santo, le dice a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué tenía que decirles Cristo a estos discípulos que lo estaban siguiendo y que le estaban diciendo: yo te quiero seguir, pero espérame, déjame hacer esto, pero espérame, deja hacer aquello, pero espérame, déjame quitarme este pendiente? Y que Cristo incluso invita a uno: tú sígueme. Y le dice: espérame, deja entierro a mi padre. ¿Acaso Cristo le está diciendo: el que me va a seguir a mí se va a olvidar de los sepelios? No va a ir a consolar a los enlutados, y menos si son tu familia. Pues claro que no, porque conocemos todo el consejo bíblico desde Génesis a Apocalipsis. Conocemos el corazón de Dios que nos ha revelado de Deuteronomio 29:29. Todas las cosas escritas nos saben para que nosotros no estemos inventando cosas que no estén escritas. Entonces, para que nosotros las aprendamos y las enseñemos a nuestros hijos, dice Deuteronomio 29:29. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está diciendo? Porque lo podemos cotejar con otros textos de la Biblia. Pues nos está diciendo que es muy importante el ser un discípulo de Cristo, que es mucha responsabilidad aceptar a Cristo y caminar con Cristo y ser un hijo de Dios. Ser cristiano no es cualquier cosa, nos está diciendo. Ser un discípulo de Él no es cualquier cosa. Él va a hacer un llamado, pero todos vamos a tener peros en el camino, pero Él nos advierte que esto es nada más para los valientes, los que van a arrebatar el reino de los cielos. Que Él va a llamar a muchos, pero al final va a tener que escoger. Tristemente Él va a llorar porque Él llamó a muchos, pero Él va a escoger muy pocos. En la puerta angosta van a pasar muy pocos. Todos procurarán entrar, muchos, dice la Biblia, pero muy pocos van a alcanzar a entrar. Aquellos que sí se esforzaron en anunciar el reino de Dios por sobre todas sus otras necesidades. Pero no le está diciendo que no vaya al sepelio de su padre y que no consuele a su demás familia que ha partido el padre de familia, o que él tenga un tiempo de luto, ¿verdad?, para tener también esa necesidad de deshogar su alma en esa tristeza momentánea. No le está diciendo que no haga eso, sino está diciendo y anunciando que el seguir a Cristo implica que en ocasiones un misionero va a estar en un país muy lejos, va a estar encarcelado por la palabra de Dios que está predicando como Pablo, y a lo mejor se suscita una muerte en la familia y se va a perder un sepelio, pero no porque quiso perdérselo. El llamamiento y su accionar como cristiano verdadero, como discípulo de Jesucristo, le va a hacer perderse ese momento que necesitaba él o quería estar con su familia. O sea, está diciendo: el que me sigas, el que tomes el arado mío, implica mucha responsabilidad. Es una honra, sí, pero es mucha responsabilidad. ¿Quieren seguirme? Vénganse. No tengo dónde poner cabeza. Y los muertos que tienen a sus muertos. Y el que se quiera despedir de su casa, quiere tomar el arado y se va a estar regresando cada rato porque extraña a la familia. Ahora, ¿esto quiere decir que tenemos que abandonar a la familia? Claro que no, porque la Biblia en Timoteo nos dice que el que no cuida de su familia ha apostatado hasta de la fe. No es digno ni de llamarse hijo de Dios o cristiano. Entonces, lo que voy diciendo aquí y lo que nos dice el Señor claramente es de la enorme exigencia que es ser cristiano. Y no cualquiera que se convierte y está ahí en las congregaciones apacentándose que la salvación nunca se pierde. Nada más llenándose de textos y no avanzando para la gloria de Dios. Y no lo digo por ese grupo, lo digo también por los dos grupos, por toda la iglesia en general. Entonces dice Cristo aquí, dice: ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pero ¿cómo es posible que alguien ponga la mano en el arado y que después diga: no, yo sí me voy a ir a ver a mi padre, o yo sí me voy a ir a ver a la familia, o yo no camino con Cristo, me cansé, se me hizo muy pesado?
Bueno, esos son los que dice que no permanecieron hasta el fin en la vida verdadera y se secaron. Esos son los que dice Dios que son insensatos, porque no están velando. Esos son los que dice Dios que procuraron entrar, pero pues, la puerta angosta no cupieron. Esos son los que dice Dios que lo negaron, que al principio no, pero después lo negaron y Él los va a negar con el Padre. Es decir, cuando les dice ábrenos, delante del Padre va a decir, no les conozco, nunca te conocí, a pesar de que los haya conocido, porque Él no promete darle una historia de todos sus errores. Él promete, sí se van a hablar sus obras malas, los ángeles le van a leer el libro de sus obras, porque está escrito, todo lo bueno que hicimos o malo en el cuerpo, nos lo van a leer los ángeles ahí en el libro que está escrita nuestras obras, pero Dios no tiene el compromiso aquí, no se compromete a decir, yo te voy a dar, en ese verso que Él dice, el que me negare, yo lo voy a negar delante del Padre. O sea, el Padre le va a decir, mira, tú me lo diste, pero me negó en la tierra, yo tampoco lo conozco. Entonces, ese que le dio el Padre y estaba en la mano de Cristo, y que le dice Cristo, nomás no me vayas a negar, hijo, porque si me niegas, hijo, yo te voy a negar delante del Padre. Ni modo que le va a decir a los inconversos, tú no me vayas a negar, inconversos, y hasta se ríen de las cosas de Dios, se burlan de las cosas de Dios, porque nosotros también éramos como ellos perdidos, y también nos burlábamos de esas cosas, blasfemábamos en el nombre de Dios, contábamos chistes de Dios, nos burlábamos que otros hicieran chistes de Dios, nos burlábamos con ellos, éramos escarnecedores, equivocados terriblemente. Entonces entendemos cómo son ellos, como éramos nosotros antes de Cristo. No les va a decir a ellos, tú me negaste. No, le está diciendo un verdadero hijo, me negaste, yo te voy a negar delante del Padre. ¿Por qué? Porque le había prometido darle vida eterna. Porque le había prometido que lo iba a salvar en la resurrección. Porque le había prometido que nadie lo iba... Pero él decidió bajarse y secarse en la vida. Es lo que predicamos. Por eso nosotros predicamos así. Porque en el reino de Dios hay prudentes y hay vírgenes insensatas. Y esas vírgenes insensatas, el que escuchen que la salvación nunca se pierde, las hace más insensatas. En muchas de ellas. Por eso les digo yo a los hermanos que creen esto, si a ustedes les ayuda a creer que no se pierde para que sean prudentes en toda la peregrinación, gloria a Dios que a pesar que tienen esta dirección de doctrina, les hace vivir en santidad, les hace glorificar a Dios, pero Dios dijo que tienes que hacer obras más grandes que las que Él hizo en la tierra, yo le diría. Entonces procura que ya estás en santidad, que ya conoces toda la palabra de Génesis, que ya sabes todos los estatutos de Dios, que ya sabes enseñar Filipenses, Colosenses, Salmos, todo sabes, hermenéutica, homilética, todo lo sabes. Excelente, hermano. Eso te hace ser un santo delante. Gloria a Dios, un testimonio vivo. Gloria a Dios, hermano. Entonces ahora empieza a hacer los milagros que Dios dijo que tienes que hacer. ¿Cuáles? Más grandes que los que Jesús hizo en la tierra. Porque esas señales seguirán a los que creen en Él. Sanarán enfermos, echarán fuera demonios, limpiarán leprosos, resucitarán muertos. Empieza a buscar una gloria mayor, como dice Pablo. No te quedes en los primeros rudimentos de la doctrina, de los bautismos, difusión de mal. Avanza a la perfección. Y la perfección, Cristo toma ese tipo de revelación de verdad y de poder para hacer esas maravillas. Pero cuando ustedes ven esas maravillas en el grupo que también es de Dios, dicen, no, eso no es lo que denota la salvación. Eso no es lo que denota una verdad. Porque existen falsos milagros, porque existen falsos maestros, no quiere decir que no existan verdaderos siervos llenos del poder de Dios y el Espíritu haciendo maravillas entre ellos, para que lleguen al grado de que les sirvió tanto conocimiento, tanto cuadro de doctrina, tanto aferrarse a la palabra, si están condenándose al condenar a sus propios hermanos. Tú que juzgas a tu hermano, si tú mismo te juzgas al juzgar a tu hermano, dice la Biblia. Y dice Romanos que si tu hermano cae, él es siervo de tu Señor, no es tu siervo. Entonces el Señor es tan fuerte para volver a levantar a su siervo cuantas veces Él quiera. Por eso es el que decide a quién vomita y a quién no. A quién restaura y a quién no. Él lo decide. Y bajo reglamentos de justicia que Él ha establecido en toda la Biblia. Por eso Él sabe a quién le entrega a Satanás para que sea destruido en su carne y su espíritu se lo lleve a la gloria. Él lo decide. Pero tienes que conocer todo el consejo. ¿Con qué? Con inteligencia espiritual, no con puros textos y letra, que el conocimiento, dice Pablo, que crea vanidad, o sea, crea una seguridad, sí, pero te necesitas la inteligencia del Espíritu Santo, más allá
de todo lo que te han enseñado cuadrado y extenderte que Dios es infinitamente insondable y que todo está escrito, sí, pero si está escrito ahí que el que afrente el Espíritu de la gracia, si está escrito ahí que el que pisotee la sangre del Cordero bendito, con la que fue santificado, como dice Hebreos 10, y que despreció la palabra viva y eficaz, como dice Hebreos 6, y que los dones del siglo venidero, o sea, milagros, sanidades, maravillas, vio en él y vio alrededor de él que Dios hizo, y todavía así desprecia el señorío, desprecia el llamado, desprecia, ¿qué es lo que va a pasar? Pues Dios le va a demandar sus talentos, los talentos que te di, ¿por qué los enterraste? Por eso el llamamiento santo es irrevocable, por eso los dones son irrevocables, porque aunque yo no los tome, me va a pedir cuentas, aunque yo no los use, me va a pedir cuentas, y es donde él dice, este siervo inútil, este siervo infiel, échenlo a las tinieblas donde crujirán los dientes y llorará por la eternidad. Vámonos, nunca lo conocí. Pero no podemos limitar una doctrina a un cuadrito. ¿Y por qué luchamos, hermanos? ¿Y por qué hablamos? ¿Para estar en debate y ser parte del grupo del error? No, porque nuestras doctrinas, en nuestras iglesias, en nuestros grupos que entendemos que la salvación sí se pierde, estamos peleando para no perdernos, porque hay mucho pueblo que está en apostasía, hay mucho pueblo que está en doctrinas light, hay mucho pueblo que está confiado equivocadamente en la salvación, hay mucho pueblo que no se está afirmando, hay mucho pueblo que no está santificando sus vestiduras, y si les decimos que no se pierde, porque un grupito que siguió enseñanzas de la Reforma lo cree, porque es el grupo más pequeño del cristianismo, comparado con los que sabemos que se pierde, hasta en eso deberían poner atención. Entonces, no es por debatir y no es por pelear. Repito, nosotros amamos a los hermanos que creen que no se pierden. No hay problema. Si Dios no los ha convencido, nosotros menos. Pero entiendan, nosotros no los andamos condenando a ustedes. No los andamos juzgando a ustedes. No hablamos mal de ustedes. Estamos, en una medida, te lo digo con todo mi corazón, estamos orgullosos de Dios. Estamos agradecidos con Dios, estamos más enamorados con Dios, que a pesar de las limitaciones de la revelación completa, que a pesar de la falta de profecía entre ese pueblo, que a pesar de todas las otras riquezas que Dios promete a su pueblo y vivimos nosotros, tenga siervos bien honestos, íntegros, poderosos en el espíritu con la palabra, tenga hijos llenos del amor de Dios, llenos del poder de Dios para vivir en santidad, testificar de verdadero hijo. Nos gozamos. Pero ustedes, ¿por qué condenan a todos los que no se parecen a ustedes? Ese es el problema. Que hacen estas doctrinas divisorias que no vienen de nuestro lado, vienen del lado de ustedes. Con una intención, entre comillas, buena. Es que queremos que se salven porque todos están en errores de doctrina. Porque no nos cuadramos a esa y así no es. Ya me llevó mucho tiempo esto. Pero dice Juan 6:60, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y les dice Jesús, ¿a ustedes también se quieren ir atrás? ¿Para qué les pregunta eso si ellos son escogidos? No se pueden ir aunque quieran atrás. Ya son predestinados, ya ellos van a perseverar como sea. No, ellos también tienen que decidir como les dio la opción de decidir ahí Cristo. Mateo 10:33. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí es como yo afirmo, hermanos, el que Dios te diga, nunca te conocí, no te conozco. Aunque seas virgen que lo estás esperando, aunque Él diga de su boca que eras de las 10 vírgenes, o sea, eras de la iglesia, era la novia que, entre comillas, se estaba preparando, pero no se preparó por insensata, no llevó fruto en la vid, se secó y el Padre lo sacó de la herencia. Entonces, dice aquí, yo lo voy a negar. ¿Cómo nos va a negar Cristo? ¿Vamos a tener que andar jugando con los verbos habiendo tanta información en la Biblia de la salvación? No. Es que dijo Cristo, no os conozco a las vírgenes. Y a los que echaban fuera demonios les dijo, nunca los conocí. Porque usa el verbo no los conozco, no los conocí, cambia. Lo importante es que los negó. Les dice, no sé quién son. En mi nombre echaron fuera demonios. Bien, yo le dije a mis discípulos que nada más por mi parte pueden echar fuera demonios. Nadie puede echar fuera demonios si no es por el Espíritu Santo, dijo Cristo. Nadie. Entonces, ustedes echaron fuera demonios, quiere decir que el Espíritu Santo estuvo un tiempo con ellos. Pero, como me negaron, se desviaron de la verdad por la falsa llamada ciencia, se desviaron de la verdad
por seguir palabrerías, se desviaron de la verdad por seguir la codicia de Balaam, por seguir las contradicciones de Coré, se desviaron de la verdad por seguir a Caín, que les gusta andar matando a los hermanos con sus murmuraciones, se desviaron de la verdad, no tienen parte conmigo, no los conocí, no los conozco. Es lo que quiere decir aquí, y dice Mateo 25:1, entonces el reino de Dios es que salieron 10 vírgenes y le dijo, no las conozco. Y en Mateo 7:21, en tu nombre echamos fuera demonios, nunca les conocí. En Lucas 11:19 le dijeron a Cristo, Cristo les dice a los fariseos, si yo echo los demonios por Belcebú, los hijos de ustedes, entonces ¿por quién los echan? Ellos van a juzgarlos ustedes, porque los discípulos de ellos estaban echando fuera demonios, decían, tú sí, pero ellos ¿con quién? O sea, los mismos judíos entre ellos, que eran los apóstoles, dice, bueno, si yo los echo por Belcebú, tus hijos, o sea, los de tu pueblo, los que tú ves que son carpinteros, que andan ahí, que son cobradores de impuestos, que son pescadores y que están echando fuera demonios, ¿por quién lo echan? Ellos los van a juzgar a ustedes. Entonces no cualquiera puede echar fuera demonios, de hecho no, tiene que ser Dios nada más Dios puede. Pero no los conoció, los negó, porque en una parte de su peregrinación negaron a Dios, se perdieron. Como Demas, que se fue a Tesalónica negando ya a Dios y abandonó a Pablo, porque dice que siguió más este mundo. Se fueron, se perdieron. Pero dice, otro de los versos que me dicen que alinee, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. ¿Por qué tenemos que alcanzar la salvación? Si ya nos alcanzó la salvación. Entonces yo tengo que explicarlo bien. Sí nos alcanzó la salvación. Sí la tenemos. De hecho se nos puso unas arras, su santo bendito espíritu. Ya la tenemos, ya es nuestra. Gratis. No nos costó nada, a él le costó todo. Pero ahora me dice, permanece en mí, si no te secas. Permanece en mí, si no te secas. Y recuerda, no tengo ni dónde acostar mi cabeza. Y recuerda, el que no abandona todo y me sigue no es digno de mí. El que toma el arado y lo suelta no va a ser digno de mí, lo voy a negar yo también. ¡Wow! Entonces sígueme. ¡Wow! Entonces, ¿qué dice aquí? Que por medio de la fe, que tenemos que ser pulidos por procesos, que nos habla toda la Biblia, o en otros pasajes de los procesos de crecimiento en la fe, a través de pruebas, para que la fe sea hallada gloriosa el día de la alabanza, el día de la llegada de Cristo. Dios nos está puliendo y puliendo para no perder la salvación, no para ser perfectos y luego llevarnos. Si la salvación no nos costó sin hacer nada, ¿por qué tengo que ser yo perfecto para merecerla? ¿Por qué tengo que ser yo todo santo para merecerla? Si Él pagó toda la santidad y la perfección es Él. Porque si no camino con Él, no doy fruto de justicia. Porque si no camino con Él, no doy fruto de santidad. Porque si no camino con Él, voy a seguir cometiendo pecados de muerte espiritual. Voy a seguir cometiendo pecados que me van a volver a ser practicante de pecado, esclavo de pecado. Y eso va a limitar que no tengo parte con Él, que me volví a perderme. Pero no quieren ver este tipo de doctrinas y se cuadran a lo que ellos creen. Pero a nosotros nos es muy claro esto. Ahora bien, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Por qué tengo que estar peleando con pruebas y a prueba vuestra fe y que es más preciosa que el oro y nos mete en procesos tan fuertes y tan fuertes y tan fuertes y tan fuertes y nos hace más crecer en la fe y crecer en santidad y crecer en justicia? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que obtengan el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí dice, es que ya estás salvo, pero en el camino la puedes dejar a un lado. Lo dice él, ya estás en mí, eres parte de mi cuerpo, dice Cristo, yo soy la vid, tú el pámpano, pero no estás llevando fruto, hijo. Tú eres de las 10 vírgenes, pero eres de las insensatas, hijo. Tú eres de los que dices que me estás esperando, pero no velas, ni de día ni de noche. Tú eres el que dices que eres testigo mío y no hay ninguna luz mía en ti. Sigues haciendo las obras de las tinieblas y te gozas con las obras de las tinieblas. Eres amigo de este mundo, de las cosas de este mundo que van en mi contra. O sea, te estás convirtiendo en mi enemigo y eres parte de mis enemigos. Entonces vas a tener parte con mis adversarios y aquel día te voy a negar porque me negaste.
El hecho de que estés en la congregación no te hace ser que me estés siendo fiel, sino que me estás negando con tu vida y con tu proceder. Yo te voy a negar, voy a decir que nunca te conocí y que no te conozco. Pero el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Entonces yo no voy a limitar esto teniendo tantos textos y teniendo tanto en la práctica, de que nada más los que perseveran en la fe hasta el fin eran los únicos elegidos, los únicos. Entonces nada más se salvan los elegidos, que esa es una terrible doctrina. Mateo 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra de Dios y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Le está hablando un hijo, está haciendo la parábola del sembrador Cristo, y habla de 4 escenarios, que los que tienen la tierra buena son los que van a dar fruto. Pero está hablando de 4 escenarios, porque en el pueblo de Dios hay 4 escenarios posibles, por eso la palabra es para nosotros. Los 4 escenarios nos dice, hay quienes que crecen entre espinos, son las riquezas, los afanes de esta vida. Dice Dios, yo tengo en mi pueblo, hijos, 5 insensatas. ¿Saben qué hacen esas insensatas? Si van al culto, si diezman, si oran, si de repente, si dicen que son cristianos. Pero están bien afanados en la vida, están bien afanados en este mundo. No a veces se congregan porque tienen trabajo, no a veces oran porque llegan cansados, no se están santificando con mi palabra, no la leen, andan viendo programas de televisión. Y empieza a hablar Dios, Dice, esas 5 insensatas, cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, te está hablando de los que hacen riquezas, y eso viene siendo los espinos, que esa es la traducción de que son los afanes de la vida. Pero la que están los pedregales, que es esta del sembrador, dice, cuando llega la persecución, hey cristianito, cuando la familia te dice, ay, te hiciste ahora muy hermanito, cuando viene la persecución por la palabra, cuando viene la persecución por ser un hijo de Dios, se entristecen que los amigos ya no quieren estar con él, se entristecen que ellos ya no pueden estar con sus amigos, se entristecen que la familia ya no los acepta, se entristecen, o sea, y de muchos niegan a Cristo para que sean aceptados entre los compañeros de trabajo, para ser aceptados entre los amigos, para ser aceptados en la familia, para no recibir la opresión y el ataque por ser verdaderos hijos. Y con eso ponen en riesgo a sus amigos, ponen en riesgo a sus propias familias y sobre todo ponen en riesgo su propia salvación. Eso lo entendemos bien claro. A eso dice, aquí está diciendo que la fe que habla 1:5, por eso la necesitamos, para guardar nuestra salvación. Pero si en los momentos de prueba, como dice aquí Mateo, pues yo me voy, pues no da fruto la palabra en mí. Está como cuando dice Isaías en capítulo 26 que la palabra que envía Jehová va a dar fruto, porque la envió Dios, va a dar fruto. Dice, pero aquí dice que esa palabra la envió Dios a corazones de Dios, no da fruto en algunos, porque depende de nosotros. También, no la salvación, el recibir la gracia de Dios, el agarrar el amor de Dios, el esforzarnos en el camino de Dios, el crecer en la fe por medio de procesos que Dios ha establecido de gloria para nosotros. Pero que vemos los frutos. ¿Sí se pierden? Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos cristianos no han visto al Hijo en el Espíritu? ¿Cuántos no han tenido una relación con el Espíritu? ¿Cuántos no dicen que le han conocido en el Espíritu? Y se apartaron del ministerio, y se apartaron de la iglesia, y se apartaron del Evangelio, y están otra vez en alcoholismo, en drogadicción. O sea, les vino que les limpió la casa a Cristo y llegaron 7 demonios peores. Vieron la casa barrida y ahora es peor. O sea, se regresaron, como dice Pedro, del santo mandamiento. Mejor les hubiera sido no haber conocido la verdad, porque les va a ir peor. ¿Cuántos no hay que conocer? Yo los conozco, yo los he vivido, llenos de Dios y luego llenos del diablo. Yo los he vivido. Y muchos hermanos, tristemente, pero es la verdad. Ahora dice aquí,
todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucité, pero dice aquí, es la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cómo yo debo de tomar para alinear a que sí se pierde este texto? Tan sencillo, que Dios en su perfecta voluntad, Él quiere, Él establece que Cristo salve a todos los que Él le dé. O sea, que el Padre y el Hijo, hasta el último segundo de nuestra vida, va a pelear por nosotros, excepto que nos haya arrancado de la vid ya, o excepto que nos haya vomitado por tibios. Ahí, aunque estemos vivos todavía temporalmente en la tierra, estemos vivos en la carne, ya no nos va a insistir, ya no va a mandar, ni aunque ore toda la iglesia por Él, nadie va a poder ir por Él, nadie, porque el Espíritu no va a ir por Él. Entonces es terrible caer en ese nivel de juicio, todavía estando aquí en carne. Digo, ya no tienes opción, ni vas a tener deseos de volver, ni Él va a ir por ti. Te va a arrancar de la vid y te va a vomitar, como dice en Apocalipsis. Entonces, ¿qué es como tomo yo este texto? Tan sencillo. La voluntad de Él es que los que ponga en Cristo se salven todos. Esa es la voluntad de papá. Entonces, Él es buen padre, Él es un padre amoroso, es un padre perfecto, es un padre santo. Y Él dice, ya hice yo toda la obra en la cruz, mi hijo ya cumplió toda la demanda de tu justicia. Ahora permanece allí, bajo mi sombra para que no te extravíes de nuevo. Permanece ahí y lleva fruto, esfuérzate, tienes que llevar fruto. Esfuérzate. No seas cristiano del montón, esfuérzate. ¿Por qué? Si no se pierde. Pues claro que se pierde. Y claro que nos desviamos. Y no puedo decir, se desviaron, no eran de nosotros. Se desviaron, es que no eran de los elegidos. No, sí eran de los elegidos. Y eso los puso Dios ahí. Pero ya estando ahí, Él nos revela al Hijo y el Hijo nos revela al Padre y nos dice, esta es la herencia que tengo para ti. Ya la compré, ya te tengo ya la mansión en el cielo. Nomás no me niegues, hijo. Nomás no me niegues. Camina conmigo hasta el fin. Persevera conmigo hasta el fin. Te tengo que meter en procesos para purificar tu fe porque el diablo te va a atacar aquí en la tierra. La carne te va a atacar aquí en la tierra. Necesitas ser fuerte porque lo que te di vale mucho. Es la sangre de mi hijo, un sacrificio tan grande, vale bastante. No hay tesoros ni toda la humanidad pudiera pagar eso. No existe pago, te lo di gratis por amor. Tienes que cuidarlo. Y yo te voy a enseñar a cuidarlo porque se pierde. Se pierde si tú lo decides. Y hay tantos textos, pero yo no quiero seguir alargando todo esto porque tengo mucho más material. Y nos llevaría mucho tiempo y no quiero que se haga mucho tiempo. Los estudios se pueden ser, pero hay textos como que quisiera mencionarte nada más para terminar. Dice Ezequiel 36:23. Y santificaré mi grande nombre profanado, que ha sido profanado entre las naciones, el cual profanasteis ustedes en medio de ellas. Le habla al pueblo judío. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones como ya lo hizo Jehová. Y os recogeré de todas las tierras como ya lo hizo Jehová. Y os traeré a vuestro país la restitución. Después de muchos, cientos de años que los tuvo regados por todo el mundo de Israel, se cumple esta profecía de Ezequiel. Y los lleva a Israel y forma la nación de Israel de nuevo Dios con ellos. Los trae de todas partes a los judíos en 1947. Y dice, y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia. Seré limpiados de todas sus inmundicias, de todos vuestros ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, pondré dentro de ustedes mi espíritu, haré que anden en mis estatutos, guardarán mis preceptos y pongáis por obra, habitaréis en la tierra que le di a vuestros padres, a Jacob, obviamente a Isaac, a Abraham. Dice, y ustedes serán por pueblo, yo seré por Dios, y los guardaré de todas sus inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Les promete cosas maravillosas en Ezequiel y lo hizo en 1947. Ahora yo te pregunto a ti. Sabemos por Romanos que no todos los israelitas son israelitas, pero Él se trajo a todos y los metió ahí en ese país. De todas las naciones llegaron aviones que se llamaban hasta Salomón, decían los aviones. Era glorioso esos eventos en aquellos años, cuando de todas las naciones estaban después del, sobre todo, la cuestión es que cuando se llena el pueblo de Israel de nuevo, mi pregunta y mi comentario en esto es aquí. Esta profecía está dada que Él hizo eso y lo hizo,
y que les iba a dar a todos un corazón nuevo. ¿El 100% de los israelitas tienen ese corazón que Dios dio? No. No. ¿Por qué? Porque hay que perseverar hasta el fin. Pero cuando formó la nación, ¿acaso no estaba toda la nación agradecida que les haya dado la nación de nuevo? Sí. ¿Acaso los mismos líderes y presidentes no hablan del Torah? Sí. O sea, temen a Dios la mayoría. Pero también muchos se han desviado de la verdad. Judíos de Jerusalén, de Israel, de Tel Aviv. Y los vemos ahí en videos. Las terribles cosas que también conducen el pecado en sus vidas. Pero ¿por qué no se cumplió en todos? Si aquí dice que a todos los llevaría. Porque obviamente, aun y que les haya dado corazón nuevos, tienen que perseverar hasta el fin. Dice Ezequiel 18:31, echar de ustedes todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces Dios está diciendo, de ustedes depende este corazón nuevo y ese espíritu nuevo se mantenga corazón nuevo y espíritu nuevo. Yo se los voy a dar, pero de ustedes depende estar sacando el pecado, estarse arrepintiendo y vivir una vida santa. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué no quiero la muerte del que muere? Dice Jehová el Señor, conviértanse pues y viviréis. Dios pide, Dios clama, la voluntad de Dios es que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos en 1 Timoteo. La voluntad de Dios es que cuando Pablo está con el rey Agripa y le dice, rey Agripa, mira, yo soy de Benjamín, de mi tribu, yo hablé de Moisés, hablé de los profetas y de ellos hablaron de Jesucristo el Mesías, murió en la cruz, resucitó. Agripa, yo por estar hablando a eso me dicen hereje, por hablar a eso me quieren ellos matar y por eso quiero ir a apelar a César y está defendiendo su posición Pablo delante de Agripa. Y es que Dios murió en la cruz por todos. Y le dice Agripa, ay Pablo, ya casi me convences de ser un cristiano. Y dice Pablo, si no nada más tú, Agripa, Dios quiere, Dios desea que no solo tú nada más, sino todos los que están oyendo aquí mi exposición. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Quiere que todos escuchen el llamado celestial. Quiere que todos escuchen el evangelio para que se arrepientan. Él quiere que todos sean como yo, ya salvado, pero sin estas cadenas, Agripa. Y Timoteo le dice, oren por todos los que están en eminencia para que haya paz en el país, pero oren por todos los hombres. Pero ¿cómo oramos tú, Pablo? Le dice a Timoteo. Y Pablo le dice, Timoteo, con oraciones rogativas, deja ahí lágrimas, métete en la angustia del espíritu que está sufriendo por la muerte de tanta gente que va al infierno. Llórale a Dios y Dios mueve su mano en su misericordia, ver que hay un justo clamando por los injustos. Es lo que Dios quiere. Así le decía a Timoteo, clamen, rueguen por ellos. ¿Por qué? Que tenemos que rogar por ellos, por todos los hombres y dar gracias por ellos y por los que están en eminencia, que son a veces bien tremendos. ¿Por qué, Pablo? Le dice Timoteo. Estoy haciendo como una conversación para explicar este texto. Y Pablo le dice, porque Dios quiere que todos se salven, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Ah, entonces estás presuponiendo, Pablo, que si nosotros nos metemos con todo nuestro corazón como iglesia y hacemos rogamos en la presencia de Dios, Dios va a mover su corazón a misericordia contra ellos y a favor de ellos y los va a salvar. ¿Sí? Dios va a hacer eso, los va a arrancar de las tinieblas por pura intercesión tuya, por puro estar peleando por ellos. ¡Wow! Y los que hemos vivido esto, hemos visto eso. Y hay testimonios por todos lados en el mundo, en la iglesia, que ha pasado eso. Pero lamentablemente hay doctrinas que estorban en la unidad del cuerpo de Cristo. Lamentablemente. El hombre. Pero bueno, hay muchos otros textos, pero hasta aquí voy a dejar el estudio. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.